vamos a empezar a estudiar lo que es los elementos del sistema del pensamiento sistémico. Primero que nada, me gustaría comenzar definiendo precisamente qué es el pensamiento sistémico. Nosotros podríamos empezar definiendo incluso qué es un sistema. Un sistema nos va a decir precisamente cómo se está comportando una estructura, ya sea que a una estructura le llamemos, por ejemplo, una escuela, un organismo, y pues precisamente el pensamiento sistémico nos va a ayudar a simplificar la complejidad de ese sistema para comprender su estructura y entonces determinar su comportamiento. El comportamiento de un sistema nos va a servir precisamente para resolver problemas, que donde nosotros lo que queremos es que al observar el sistema nosotros tengamos la mejor manera de entender cómo podemos resolver un problema de este. Y pues en sí es una disciplina para ver totalidades, para ver patrones de cambio en vez de fotos instantáneas, que sería como nada más una partecita de lo que es la magnitud completa del sistema. Y precisamente un ejemplo es la empresa. La empresa es un sistema que está precisamente formado por partes interdependientes, que nosotros podríamos decir que son áreas, las estrategias, los proyectos, y que interactúan entre sí para poder lograr un resultado. La empresa en sí también tiene grandes problemas complejos que pueden ser que los que se ocasionan también de la interacción entre las partes. Para estudiarlo, pues precisamente lo que hacemos es estudiar un sistema en la empresa. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, por ejemplo, aquí hice un pequeño modelo de cómo sería estudiar lo que hace el plan de producción o lo que está interrelacionado al plan de producción de una empresa. Bueno, podríamos empezar pensando que necesitamos precisamente la proyección de la demanda, la comunicación entre el equipo para saber precisamente cómo podemos responder a esta demanda, revisar los procesos que tenemos, saber cómo podemos armar precisamente ese plan de producción y luego lograr esa eficiencia de producción que nosotros estamos buscando y saber que precisamente si no llegamos a una eficiencia específica, pues que necesitamos cuánto necesitamos producir precisamente dentro del plan de producción para poder lograr esa demanda que nosotros estamos proyectando. Y así es un círculo lo que estamos estudiando que nosotros podemos determinar precisamente como un problema dentro de la empresa, que entonces nos va a ayudar a determinar cómo podemos mejorar ese sistema. ¿Qué pasa si una de estas partes no funciona adecuadamente? ¿Qué tal si no podemos proyectar bien la demanda? Bueno, pues precisamente el sistema no puede funcionar adecuadamente. O si no hay comunicación entre el equipo, bueno, precisamente ahí es donde empieza a haber fallas, empieza a haber situaciones de estrés. Y bueno, ¿qué tal si los procesos realmente no están de acuerdo a lo que nosotros tenemos como observación? Pues entonces no van a responder a lo que nosotros queremos planear, ¿sí? Y al mismo tiempo, pues si el plan de producción está siendo algo totalmente distinto a lo que podríamos cumplir, pues nunca lo vamos a lograr y entonces la eficiencia va a estar muy por debajo de lo que nosotros necesitamos precisamente para lograr esa sinergia del sistema, ¿verdad? Y entonces, bueno, otros ejemplos de sistemas está el cuerpo humano, una ciudad, la naturaleza. Ya por ahí en el curso les marcan, por ejemplo, que la biología es una de las ciencias que estudian precisamente a través del enfoque sistémico, porque pues precisamente nosotros podemos observar que la biología nos habla de los sistemas como el sistema o el sistema del cuerpo humano o los sistemas naturales
Y bueno, también las ciudades tienen comportamientos sociales que también se pueden estudiar desde una perspectiva sistémica. Y bueno, también ahí va de la mano muchos problemas, por ejemplo, que pueden haber en ciudades, como pueden ser la pobreza, la corrupción, que ya les hablan un poquito de cómo podríamos evitar esa corrupción en un sistema complejo, ¿no? Entonces, bueno, todo eso pasamos a ver precisamente cómo es que las demás ciencias estudian digamos, las materias que nosotros normalmente estamos acostumbrados a ver. Bueno, se le llama reduccionismo porque va de lo general a lo particular. Y esto pues normalmente podríamos hablar de cómo utilizan los doctores especialistas este enfoque. En lugar de ver el cuerpo como un todo, como lo hacen por ejemplo los internistas, ellos se enfocan solamente a órganos específicos, como los cardiólogos, los ginecólogos o los traumatólogos, que solamente ven el sistema que les interesa y digamos que no abarcan todos los demás sistemas. Entonces, bueno, ¿por qué no debemos de ver el reduccionismo dentro de una resolución de problemas? Bueno, pues podemos ver que cuando nosotros hablamos de reduccionismo hablamos de dividir en sus partes y al mismo tiempo podríamos decir que el dividir un elefante no hace dos elefantes. Por lo tanto, esto nos va a decir que dependiendo de dónde veamos el elefante, será cómo lo vamos a describir. Aquí, por ejemplo, esta persona parada en la trompa dice que el elefante es como una gran serpiente. Este que lo ve desde el inferior dice que es más bien como el tronco de una palmera. Este que ve la oreja está diciendo, pero es como un enorme abanico. Y el que ve la cola nos dice que están todos equivocados, es como un ratón. Entonces, bueno, depende de dónde lo veamos, será cómo lo describimos. Y entonces el sistema, al dividirlo, pues no podremos verlo como un todo completo, no podremos ver el elefante y no podremos analizar el problema completo. Entonces es lo mismo, o sea, si nosotros aislamos, por ejemplo, la corrupción en un elemento muy específico, por ejemplo, la policía, no, pues si nada más nos enfrentamos a esa parte, pues no podríamos explicar de dónde viene la corrupción en la policía. Pero si nos vamos a un todo, desde la cultura, la sociedad, cómo está conformada la sociedad y cómo está teniendo esos enfoques la gente, de que hoy en día, por ejemplo, en la televisión, en lugar de ensalzar al policía, están minimizándolo, y en lugar de estar dándole ese lugar de autoridad, pues más bien le damos ese lugar como de aquel que no tiene precisamente ese lugar de autoridad o de poder, y le damos más bien ese poder a los narcos, a las personas que tienen ese poder político. Entonces posiblemente por ahí venga esa estructura donde nosotros podemos ir analizando las causas y podemos ir analizando de dónde viene el problema, desde dónde está arraigado el que nosotros tengamos ese tipo de problemáticas. Bueno, y también pues nosotros podríamos hablar de síntesis. Síntesis es otro de los grandes conceptos que se ven por aquí en sistemas, y nos dice de cómo estudiamos precisamente una entidad. Bueno, si no lo queremos estudiar por sus partes, más bien vamos a ver precisamente cómo digamos, cómo ese sistema lo podemos relacionar en ese conjunto de elementos y la función que tienen en común, ¿sí? Lo que van a lograr en su conjunto, y ver el todo, que es contrario al análisis que estudia cada una de sus partes, ¿sí? Entonces la síntesis es cómo estudiamos hacia una relación entre los elementos, y el análisis vamos a ver que lo estudia parte por parte. Entonces muy de la mano está el estudio que vemos en la imagen siguiente, ¿sí? Si nosotros observamos la imagen, posiblemente de nuestro conocimiento previo
podamos decir qué es lo que observamos en esa imagen. Y precisamente es una mariposa, pero pues, ¿qué nos lleva a esta conclusión? Bueno, pues la conclusión que podríamos hacer sería la sinergia nos dice que la suma de sus partes es diferente al todo. ¿Por qué? Porque si nada más observamos un solo cuadro, no nos va a decir precisamente que es una mariposa. Tenemos que ver todo y posiblemente en nuestra mente podamos ordenar que el patrón que tiene podría darnos un trasfondo de dónde está la mariposa. Y la emergencia nos dice también las características que tiene cada parte. Es decir, si nosotros estudiamos también que ciertas partes tienen que tener cierto lugar, pues también podríamos determinar precisamente que tienen una función en un lugar específico. Por lo tanto, tendríamos que decir que el sistema también tiene propiedades emergentes, que son las que nos dicen qué hace cada elemento del sistema. Entonces, bueno, pues vamos a concluir que el pensamiento sistémico entonces nos va a acercar a la realidad considerándola como un todo. Y también que no podemos estudiar los problemas desde el enfoque reduccionista, porque entonces estaríamos estudiando solamente lo que sería una pequeña parte, no estaríamos viendo el todo y entonces perderíamos lo que son las relaciones de los elementos del sistema. Y las relaciones pues son fundamentales para entender el sistema en su conjunto. Y hasta aquí he llegado con mi presentación. Les doy muchas gracias por su atención. Espero que esta información les sirva y que puedan llegar a un mayor éxito en su estudio.